Hola, soy Jennifer, suscríbete y dale a la campana. Las proposiciones de matrimonio más locas. El matrimonio es algo importante. Es un paso que, aunque no sea necesario, muchas parejas dan. Y por eso intentan que sea lo mejor que les ha pasado en sus vidas. Sin embargo, en algunas ocasiones, las proposiciones pueden dar lugar a situaciones extrañas. Elegir el momento adecuado. Todo el mundo quiere sorprender a su pareja para que la emoción sea mucho mayor, pero puedes cometer el error de que no sea un buen momento para pedir matrimonio. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, pues en algunos sentidos está claro y es lógica pura. Si se acaba de morir un familiar, el entierro tal vez no sea el mejor momento para ponerse de rodillas. Y en cuanto a situaciones incómodas, esperar a que tu chica esté en el baño haciendo aguas mayores o menores, puede que no sea el mejor momento para empezar la vida en común y hacer una propuesta de matrimonio. Efectivamente lo recordará, pero muerta de vergüenza. Incluso el tipo que hizo la foto tal vez lo recuerde con más vergüenza ajena que otra cosa. El lugar. A todo el mundo le parece romántica una propuesta de matrimonio en público. Bueno, menos a aquellos que no querrían casarse. Por ejemplo, en esta foto hay un montón de reacciones y por la calidad podemos pensar que incluso contrataron a un fotógrafo para inmortalizar el momento. ¿Quién iba a decir que una de las personas más entrañables de la imagen, que es una abuelita en el estadio deportivo, iba a ser la que expresaría de forma más efusiva su opinión sobre el matrimonio? Aún así, la pareja puede presumir de que fue una pedida de mano impresionante, bonita y que generó mucha expectación en todo aquel que la vio. Nosotros somos la raya. Sí, es una pedida muy romántica. Llevas a tu mujer al zoo y haces que el buceador lleve un cartel con la frase ¿quieres casarte conmigo? El problema es que algunos animales son impredecibles y el resultado puede ser muy gracioso. Por suerte eso no influyó en la decisión de aceptar o no, porque si no hubiera sido un total desastre. Es más, resultó completamente cómico, ya que se podría decir que hasta la raya quería ver la pedida de mano. Y eso es una anécdota que contarán a sus hijos y a sus nietos, porque no es algo que le suele pasar a todo el mundo. Yo por lo menos reconozco que mi situación sentimental se parece más a la de la raya que a la de la pareja. Atención a la expresión. De esta pedida de mano nos gusta más la expresión de la mujer que está detrás, que por cierto se da un buen aire a Whoopi Goldberg, que la de la propia mujer a la que le han pedido matrimonio. Pero si no lo has hecho ya, fíjate en los detalles, en lo hilarante de la situación. Ella lleva un tutú de princesa y un lazo a juego. No sabemos si ese será su estilo personal o si se lo ha preparado para el momento más feliz de su vida. En cualquier caso, lo mejor es la expresión de la mujer detrás, que encima lleva unas orejas de Mickey y una tiara. Ella es mucho más expresiva. O igual simplemente quería hacerse la sorprendida para que la pillaran en el momento de la fotografía y quedar para la posteridad. Lo peor que te puede pasar. Sabes que hay mala gente en el mundo cuando lo peor que te puede pasar en una proposición de matrimonio pasa. Y lo peor no es necesariamente que te diga que no, es que te roben el anillo justo cuando se lo estás poniendo en la cara a tu novia. Esto es increíble y vemos cómo también sorprende a los transeúntes que estaban grabando el momento con su móvil. Para esto no hay solución y quedará registrado para siempre gracias a las redes. Así que solo nos queda desearle lo mejor a la pareja y esperar que estén felices donde sea que estén, con o sin anillo. Lo que no se puede negar es que fue una pedida de mano inolvidable. Para mal, pero inolvidable. ¿Cómo mostrarlo? Llega el momento de después, en el que quieres enseñar el anillo de compromiso a todo el mundo, pero no quieres que parezca que estás fardando. Y una de las mejores formas de publicarlo es esta: subiendo sutilmente una foto a las redes sociales. ¿Está enseñando un sobre de ketchup? No,
Lo que está haciendo realmente es enseñar a todo el mundo que se va a casar. Es una forma muy sutil de hacerlo, y aunque no todo lo elegante o discreta que ella esperaba, podríamos decir que así te puedes ahorrar un montón de llamadas. De las mejores propuestas. Esta es una foto de sobra conocida, pero es de las que más nos gustan, porque Lindsay, la chica a la que se le pide matrimonio, está en la foto también. Simplemente ella no se da cuenta de lo que se cuece detrás, y cuando ve la foto en la que se supone que simplemente se lo estaban pasando bien, resulta que su novio le estaba pidiendo matrimonio. Esa sí que es una foto para el recuerdo, y que hay que dejar enmarcada por el resto de los siglos. Inolvidable. Hay que tener en cuenta que siempre habrá alguien que te quiera estropear la sorpresa. Y en el momento más bonito de tu vida, verás que tu protagonismo se lo lleva el calvo de una persona. Sí, alguien que enseña todo el culo en vuestra foto. Obviamente podrían haber hecho algo de Photoshop antes de subirla. Suponemos que prefirieron tener este bonito recuerdo. O bueno, como mínimo, inolvidable. Si eres médico, imagínate que estás tan tranquila haciendo tus prácticas de médico en el hospital y te encuentras con que viene tu novio diciendo que se ha tragado algo. Y en la radiografía te encuentras con esto. Eso sí que es una proposición de matrimonio original. Pero ojo, tendrás que esperar a que lo saque para poder ponértelo, y eso puede no ser demasiado agradable. Aún así, no me parece una proposición muy clara. Igual hay que buscar una forma mejor. Asegurarte de que diga que sí. Por supuesto, si eres un maniático del control, también hay maneras de asegurarte de que te diga que sí. Por ejemplo, en este caso, dudamos que la chica tenga las agallas de negarse, porque darte el anillo en la punta de la escopeta seguro que es de lo más romántico que has visto en tu vida. Podemos suponer que a ella es a la que le gusta la caza. Aún así, es una simbología extraña, ¿verdad? En el sentido de que al final parece que es él el que ha cazado una gran presa. Y por la cara de la chica podemos suponer que ella está halagada. O tal vez sea que el miedo la ha dejado paralizada y con el sí como única respuesta posible. ¿Qué te parecen estas propuestas? ¿Cuál usarías tú?